Hola jóvenes, en este video tutorial aprenderemos a obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto a partir de su composición centesimal. Pero primero, realicemos algunas definiciones. La fórmula empírica nos indica la mínima proporción que existe entre los elementos de un determinado compuesto. Por otro lado, la fórmula molecular nos informa de la cantidad exacta de átomos que posee una molécula. Veamos algunos ejemplos. La fórmula empírica del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es HO, lo que nos indica que por cada átomo de hidrógeno hay un átomo de oxígeno. Pero en realidad, una molécula de agua oxigenada contiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, por lo que su fórmula molecular será H2O2. De estos resultados se puede ver que la fórmula molecular del agua oxigenada es el doble de la fórmula empírica. De la misma forma, la fórmula empírica de la glucosa nos indica que por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, mientras que su fórmula molecular nos indica que cada molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Vemos que la fórmula molecular es 6 veces la fórmula empírica. Por último, hay casos en los que la fórmula empírica y molecular coinciden, como es el caso del metano, CH4. De forma general podemos decir que la fórmula molecular será igual a un número natural por la fórmula empírica, y lo mismo sucede con las masas. La masa molecular será igual a dicho número multiplicado por la masa de la fórmula empírica. Veamos ahora cómo obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto, con un ejemplo. El análisis químico de un hidrocarburo muestra que su composición centesimal es 17,34% de hidrógeno y 82,66% de carbono. Deduce la fórmula empírica del compuesto y su fórmula molecular sabiendo que su masa molecular es 58,12 U. Para conocer la fórmula empírica necesitamos conocer la relación existente entre los átomos de hidrógeno y los átomos de carbono, o lo que es lo mismo, la relación entre los moles de hidrógeno y los moles de carbono. Por eso, el primer paso es calcular la cantidad de sustancia de cada elemento en 100 gramos de compuesto. Es decir, suponemos que tenemos 100 gramos de hidrocarburo y calculamos los moles de hidrógeno y de carbono. Para ello, nos hará falta la masa molar del hidrógeno, que es 1,01 gramos por cada mol, y la del carbono, que es 12 gramos por cada mol. Entonces, en 100 gramos de compuesto tenemos 17,34 gramos de hidrógeno, aplicamos factores de conversión, escribimos 17,34 gramos de hidrógeno y el factor de conversión. En el numerador escribimos un mol y en el denominador la masa molar del hidrógeno, que es 1,01 gramos. Al operar obtenemos que en 17,34 gramos de hidrógeno hay 17,17 mol de hidrógeno. De forma análoga, para el carbono, en 100 gramos de compuesto tenemos 82,66 gramos. Aplicamos factores de conversión, en el numerador escribimos un mol y en el denominador la masa de un mol de carbono, que es 12 gramos. Obtenemos un resultado de 6,89 mol de carbono. Ahora, en el siguiente paso, para conocer la proporción entre átomos de hidrógeno y carbono, dividimos por el valor menor, es decir, 17,17 mol de hidrógeno entre 6,89 mol de carbono y obtenemos 2,49, que es muy aproximado a 2,5. Esto significa que por cada átomo de carbono hay 2 átomos y medio de hidrógeno. Como no existen medios átomos de hidrógeno, multiplicamos todo por 2 y podemos decir que por cada 2 átomos de carbono hay 5 átomos de hidrógeno. En el tercer paso ya podemos escribir la fórmula empírica, que será C2H5. Ahora nos falta obtener la fórmula molecular, que lo haremos en la siguiente diapositiva. En este paso debemos calcular la masa de la fórmula empírica, es decir, la masa de C2H5, que será 2 veces la masa del carbono más 5 veces la masa de hidrógeno, lo que nos da como resultado 29,05 U. La masa molecular siempre será un número natural de veces la masa de la fórmula empírica,
Dicho número lo obtenemos dividiendo la masa molecular que nos dan en el enunciado entre la masa de la fórmula empírica que hemos calculado. Al realizar la división obtenemos un resultado muy próximo a 2. Esto significa que la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica y por tanto la fórmula molecular será C4H10. Visto este ejemplo, ya podemos tratar de calcular fórmulas empíricas y moleculares en diferentes problemas. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Hasta pronto, chicos, chicas.